Bueno, vamos a tener nosotros el criterio de la segunda derivada y el criterio de la segunda derivada tiene que ver con la concavidad. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica nosotros tenemos que esta función en esta parte es cóncava hacia abajo y en esta parte es cóncava hacia arriba. La concavidad tiene que ver con la segunda derivada porque si nos damos cuenta, estas gráficas que tengo aquí, ambas son las gráficas de la primera derivada. Entonces, si a la primera derivada yo le voy calculando las rectas tangentes, es decir, las pendientes de estas rectas tangentes, me van a dar la segunda derivada. Entonces veamos que si la primera derivada es creciente, la gráfica de la primera derivada es creciente, voy a tener concavidad hacia arriba. En cambio, si la gráfica de la primera derivada es decreciente, voy a tener concavidad hacia abajo. El criterio de la segunda derivada me dice que tengo que calcular la primera derivada. Después de calcular la primera derivada, la debo de igualar a 0. Posteriormente, debo obtener la segunda derivada. Y en los valores para los que la primera derivada se haga 0, una vez que resuelvo esos valores para los que la primera derivada se hace 0, entonces yo tengo que sustituirlos en la segunda derivada y observar los siguientes criterios. Si el valor después de evaluar me da que la derivada segunda es menor que 0, entonces voy a obtener un valor mínimo. Al evaluar los valores para los que la primera derivada se hizo 0, y si ese valor me da que la segunda derivada es menor que 0, voy a obtener un valor máximo. Pero si al evaluar esos valores me da igual a 0, no puedo decir nada, el criterio falla, no puedo decir si hay un máximo o un mínimo. Veamos el primer ejemplo. Tengo la función x cúbica menos 2x cuadrada más 2. El primer paso me dice deriva. Si nos damos cuenta, el 3 baja, pongo la x y al exponente que era 3 le resto 1, por lo tanto me va a quedar 2. Este menos lo pongo aquí. Posteriormente, el exponente de esta letra lo voy a bajar, es este 2. Y pongo la letra x y al exponente le resto 1. 2 menos 1, pues me da 1, que es el 1 que tengo ahí. La derivada de este 2 va a ser 0, por eso ya no la pongo. Entonces la derivada primera me va a quedar 3x cuadrada menos 2x. Paso 2. Dice, igualar la derivada a 0, la primera. Tengo 3x cuadrada menos 2 y lo igualo a 0. ¿Cómo resuelvo esto? Pues hay que factorizar. Encuentro el factor común del primer término y del segundo término. El único factor común es esta x. Voy a abrir un paréntesis. Si le quito una x al primer término, me va a quedar 3x. Este menos lo voy a poner aquí. Y si le quito una x al segundo término, me va a quedar menos 2. Entonces voy a tener que la factorización es x por
3x menos 2 igual a 0. Para que eso sea 0, el primer factor debe ser 0 o el segundo factor debe ser 0. Para el caso de que el primer factor es 0, x es igual a 0, ya no tengo que hacer nada. Pero si el segundo factor es 0, tengo 3x menos 2 igual a 0. Este 2 que está aquí, está negativo, pasa del otro lado positivo. Entonces tengo 3x igual a 2. Posteriormente, este 3 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo y me va a quedar x igual a 2 tercios. Ya tengo los valores para los que la primera derivada se hace 0, que sería x igual a 0 y x igual a 2 tercios. El paso 3 es obtener la segunda derivada, para lo cual debo derivar la primera derivada. Este 3 que está aquí lo voy a poner normal y voy a derivar esta x cuadrada, que su derivada es baja el 2, aquí lo pongo, y pongo la x y le resto un 1. 2 menos 1 es 1. Menos es este menos que está aquí. Y la derivada de 2x es 2. Entonces, 3 por 2 me va a dar 6x menos 2. La segunda derivada es 6x menos 2. ¿Qué dice el paso 4? El paso 4 nos dice que nosotros tenemos que sustituir los valores que obtuvimos en la primera derivada en la segunda derivada y ver cómo se comporta. Para eso, primero, nosotros observamos que tenemos en la hilera de las x 0 y 2 tercios en la primera gráfica, en la primera tabla. Ahora nosotros vamos a evaluar la función original, vamos a evaluar esos puntos. Entonces la función original es y igual a x cúbica menos 2x más 2. Si primero sustituyo el 0 en cada x de la función original, voy a tener y igual a 0 al cubo menos 2 al cuadrado más 2. Eso me va a dar y igual a 2. Voy a obtener el punto, entonces, 0,2. Ahora voy a evaluar un tercio en la función original. Entonces, en cada x de la función original, yo voy a sustituir 2 tercios. Entonces, y igual a 2 tercios al cubo, que es esta x al cubo, menos 2 tercios al cuadrado, que es esta menos 2x, menos x cuadrada, perdón, más 2, más 2. 2 tercios al cubo es 8 entre 27 y menos 2 tercios al cubo es menos 4 novenos y este 2 pues es este 2. Entonces, haciendo cuentas, me va a dar y igual a 50 entre 27. El punto entonces sería 2 tercios, que es lo que vale x, y 50 entre 27, que es lo que vale y. Ahora, ya que tengo los puntos, que es 0,2 y 2 tercios, 27, la primera coordenada corresponde a x, recordemos eso, voy a evaluar en la derivada segunda, que era 6x menos 2, voy a evaluar cuánto vale. Entonces, ¿cuánto vale la x en el primer punto? Vale 0. Entonces voy a sustituir en la segunda derivada, en cada x 0, voy a tener f' de 0 es igual a 0 por 6 menos 2, y eso me va a dar menos 2. La derivada es menos 2, por lo tanto es negativa, es menor que 0, y por el criterio de la segunda derivada voy a obtener un máximo. Ahora, voy a evaluar 2 tercios, que es lo que vale x en el segundo punto, en la segunda derivada, que es 6x menos 2. Entonces, en cada x de la segunda derivada voy a sustituir 2 tercios. 6 por 2 tercios menos 2 me va a dar 4 en el primero. 6 por 2 tercios me va a dar 4.
menos 2 va a ser 2. F' de 2 tercios va a ser 2. Y aquí voy a obtener F' de 2 tercios es mayor que 0, por lo tanto hay un mínimo. Aquí tengo un pequeño error. En lugar de estos ceros que están aquí, debería yo haber puesto 2 tercios. La siguiente gráfica muestra aquí que en 0 tengo un máximo y que en 2 tercios tengo un mínimo. Eso nada más es para que corroboremos. Si yo les pido que calculen máximos y mínimos, no necesariamente tenemos que graficar. Ejemplo 2. Tengo la función f de x igual a menos 3x quinta más 5x cúbica. Encuentro la primera derivada. Al derivar, este menos 3 lo voy a anotar normal y esta x quinta la derivo. Baja el 5 y pongo la x y a este 5 le resto 1, me va a dar este 4. Más 5, que es este 5 que está aquí, y voy a derivar la x cúbica, baja el 3, que es este 3 que tengo aquí, y al exponente le resto 2, le resto 1, me va a quedar x cuadrada. Entonces 5 por menos 3 me va a dar menos 15x cuarta, y 3 por 5, 15x cuadrada. Tengo que igualar la primera derivada a 0. ¿Qué es lo que tengo aquí? Menos 15x cuarta más 15x cuadrada igual a 0. Voy a sacar un factor común. El factor común que saqué es menos 15x cuadrada. Si quito un menos 15x cuadrada, al primer término me va a quedar una x cuadrada. Y si se lo quito al segundo término me va a quedar menos 1. Porque vean, menos por menos es este más. Y 1 por x, 1 por 15x cuadrada, pues es este 15x cuadrada. Entonces, volvemos. Tengo dos factores, menos 15x cuadrada que multiplica a x cuadrada menos 1. Entonces, o menos 15x cuadrada. Ajá. Aquí me faltó un 2. A ver, déjenme acomodarlo bien. Ok, aquí es un 2, me faltó un 2. Y o menos 15x cuadrada igual a 0 o x cuadrada menos 1 igual a 0. Entonces, si yo hago lo siguiente, voy a tener que x cuadrada igual a 0, entonces la x debe ser igual a 0. O, en el siguiente caso, x menos 1, x cuadrada menos 1 igual a 0. Si voy a despejar, este menos 1 pasa del otro lado positivo, me queda x cuadrada igual a 1. Si yo saco raíz cuadrada de ambos lados, me queda que x cuadrada es x igual a más menos la raíz de 1. Eso quiere decir que o la x es 1 o la x es igual a menos 1. Ahora yo tuve tres valores, ¿verdad? Tuve x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Voy a calcular en el paso 3 la segunda derivada. Entonces, ya notamos que la primera derivada era 15x cuarta más 15x cuadrada. La segunda derivada es este menos 15, ya lo tenía, bajo el 4 y pongo la x y al 4 le resto 1, me va a dar este 3. Luego más 15. Pongo el 2, que es el que bajó de la x cuadrada. Pongo la x y al 2 le resto 1, me va a quedar 1. Si multiplico 15 por 4 negativo, me queda
menos 60x cúbica más 15 por 2x son 30x. Ya tengo la segunda derivada. Ahora, en los valores que me salieron en la primera derivada igualando a la 0, es 0, 1 y menos 1. Voy a obtener primero en la función original cuánto vale y para esos valores. ¿Cómo hago? Pues en cada x de la función original voy a sustituir cada uno de los valores de x. Si sustituyo 0, me va a quedar menos 3 por 0 al cubo más 5 por x al cubo y 3 por 0, 0 más 5 por 0, 0 va a dar y igual a 0. El punto sería 0,0. Ahora, para x igual a 1, en cada x de la función original voy a sustituir 1 y me queda menos 3 por 1 a la quinta más 5 por 1 al cubo. 1 a la quinta es 1 y 1 al cubo es 1. Entonces 1 por 3 es menos 3 y 1 por 5 pues es 5. 5 menos 3 me va a dar 2, entonces mi punto es 1,2. Ahora en cada punto, en cada x de la función original voy a sustituir ahora menos 1 y me va a quedar menos 3 por menos 1 a la quinta más 5 por menos 1 al cubo. Menos 1 a la quinta es menos 1, por este menos 3 me va a dar 3 positivo. Menos 1 al cubo es menos 1, por este 5 me va a dar menos 5. Y 3 menos 5 me va a dar menos 2, este menos 2 que tengo aquí. Entonces mi punto ahora va a ser menos 1, menos 2. Ahora, en la segunda derivada que ya quedé que era menos 60x cúbica más 30x, voy a sustituir cada uno de los puntos que yo ya tenía. El primer punto que es 0, el segundo que es 1 y el tercer punto que es menos 1. Entonces en cada x de la derivada voy a sustituir 0, por ejemplo. Entonces, menos 60 por 0 al cubo más 30 por 0, pues me da 0. Si la segunda derivada me da 0, falla el criterio de la segunda derivada. No puedo decir si hay un mínimo o un máximo ahí. Ahora voy a sustituir 1 en la segunda derivada. Sería menos 60 al cubo, menos 60 por 1 al cubo más 30 por 1 al normal, me sería 1 al cubo es 1 por 60, serían menos 60, más 30 serían menos 30. F' bi'prima de 0 me da menos 30. Entonces, como la F bi'prima de 1 es menor que 0, voy a decir que hay un máximo. Ahora, en la segunda derivada yo voy a sustituir el menos 1 y sería menos 1 al cubo por menos 60 más menos 1 por 30. Eso me va a dar 30 positivo. Como f de menos 1 es mayor que 0, voy a obtener un mínimo. Entonces, si yo veo mi gráfica de mi función, veamos que sí, efectivamente, en 1 negativo tengo un mínimo y en 1 positivo tengo un máximo. Pero en 0 no puedo decir nada. Entonces, eso en 0 ahorita vamos a ver que en realidad es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto donde la concavidad de una función cambia o es un punto donde el sentido de la función cambia. Si nosotros les comento que en 0 es un punto de inflexión, veamos que nosotros aquí tenemos cóncava hacia abajo y luego tenemos cóncava hacia arriba. Cambia la concavidad, por eso en 0 es un punto de inflexión. Pero ahorita vamos a ver cómo vamos a comprobar que eso es cierto. Primero tenemos que ver que falló el criterio de la segunda derivada. No puedo decir si es máximo o mínimo en 0. Y entonces ahora sí veo lo que es un punto de inflexión. Dice método.
De los puntos obtenidos al igualar 0 la primera derivada, ver para cuáles de esos puntos la segunda derivada también es 0. Entonces, igualo la primera derivada a 0 y veo para cuáles puntos la segunda derivada también es 0. Dice, si los valores obtenidos en el paso anterior los sustituyo en la tercera derivada y el valor de la evaluación es diferente de 0, entonces el punto es un punto de inflexión. Nosotros ya vamos a tomar el ejemplo anterior. Ya habíamos calculado la primera, la segunda derivada. Pero nosotros tuvimos 3 puntos al igualar la primera derivada a 0. Pero ya vimos que en -1 hay un mínimo, que en 1 hay un máximo, pero en 0, que es el único que nos falta, no sabemos qué hay. Entonces, solo es la segunda derivada 0 para x igual a 0. Entonces calculo la tercera derivada y si se dan cuenta, la tercera derivada sale de derivar la segunda. Entonces, bajo este 3 por este menos 60 es menos 180. Pongo la x y le resto un 1 al exponente, me daría x cuadrada. La derivada de 30x es 30. Por la derivada de x, que la derivada de x es 1. Entonces me queda 30. La tercera derivada es menos 180 x cuadrada más 30. Si yo sustituyo el valor 0, que es el único que me faltó evaluar para saber qué era máximo o mínimo, voy a tener 0 al cuadrado por menos 180 más 30. Vemos que la tercera derivada entonces es 30. Como el valor es diferente de 0, puedo decir que para x igual a 0 o en el punto 0, 0, hay un punto de inflexión. Y pues con eso terminamos lo que sería evaluación de funciones